el grupo social y religioso llamado los fariseos. Aprenderemos su origen, razón de ser e importancia. En el tiempo intertestamentario, luego de las guerras de los macabeos, su liberación de la opresión griega y la llegada del Imperio Romano, el templo fue reconstruido y posteriormente mejorado por el rey Herodes. Se invirtió bastante, llegando a ser una construcción majestuosa, y gracias a que los romanos permitían la libertad religiosa, los servicios en el templo, cultos y sacrificios, se manifestaron con éxito. Fue en este periodo que la secta de los fariseos logró alcanzar poder e influencia en la cultura judía. Pero veamos primero sus orígenes. La secta de los fariseos nació aproximadamente 150 años antes de Cristo. El significado del nombre es separado, aparte o separatista, y se caracterizaron por su devoción a la ley mosaica y el estricto cumplimiento de sus 600 leyes. Cuando surgieron, el pueblo atravesaba por una decadencia religiosa que quedó desde los exilios que tuvieron. Entonces se formaron las sinagogas, de las cuales los fariseos fueron líderes, y enseñaban fielmente la Torá. Por lo que tuvieron un buen inicio y propósito, pero con el paso de los años se mezclaron con la política y una mayoría se llenó de orgullo creyéndose superiores al resto del pueblo. Y es cuando el ministerio de Jesús se manifiesta con poder. Y eso llega a incomodar a una mayoría sintiendo celos, por lo que buscaban enfrentarse a Jesús y acusarlo de lo que puedan. Pero el Señor los enfrenta acusándolos de hipócritas religiosos y ciegos por no ver la salvación frente a ellos. Pero no todos eran así, hubieron fariseos que creyeron en Jesús. Tenemos a Nicodemo, quien tuvo una gran conversación, y es cuando Jesús le revela la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Fue alguien que siempre admiró y defendió al Señor. También tenemos a José de Arimatea, un creyente que proveyó el sepulcro cuando Jesús murió, y fue personalmente a hablar con Pilatos para hacerse cargo de la sepultura. En Mateo capítulo 23, antes de pronunciar los ayes, Jesús dijo a sus oyentes que respetaran a los escribas y fariseos debido a su posición de autoridad, pero que no los imiten. Un escriba era un experto en la ley judía, cuya función principal era copiar, interpretar y enseñar las escrituras. Fueron muy asociados a los fariseos. Entonces Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley que mal les va a ir. Hipócritas, ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Continuó diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y Jesús cuenta una parábola para denunciar la hipocresía y orgullo fariseo. Y dijo: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, oró: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. No soy como ese cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y Jesús terminó diciendo: les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y fue esa hipocresía, orgullo y odio que hizo que un grupo de ellos planificaran el arresto y muerte de Jesús, y lo hicieron la noche de Pascua. Entonces, muy tarde la noche de Pascua, guardias del templo, guiados por Judas Iscariote y a ocultas del pueblo, fueron por Jesús al huerto de Getsemaní. Fue entregado por Judas con un beso, y lo llevaron a casa de uno de los sumos sacerdotes, pero algunos fariseos no estuvieron de acuerdo y se fueron, pero fue interrogado buscando culparlo de cualquier declaración. Trajeron testigos falsos con acusaciones mentirosas, con las que finalmente fue hallado culpable para ellos. Fue entonces llevado ante la autoridad romana, Poncio Pilatos, quien lo interrogó sin hallar culpabilidad. Los fariseos corruptos trajeron gente pagada y presionaron para que sea condenado. Fue azotado, pero esa gente corrupta insistió en su muerte. Finalmente Pilatos lo condenó a la cruz, dando gusto a esa multitud malintencionada, y Jesús fue crucificado. Aunque haya pasado lo que pasó,
Jesús fue victorioso resucitando 3 días después, algo que molestó a los fariseos que sus discípulos lo anunciaran. Vemos que debido a su religiosidad hipócrita dejaron el buen camino y fueron enemigos del Señor. ¿Qué podemos aprender? El peligro de caer en la religiosidad, ya que ésta se asocia más directamente con una religión instituida, sus dogmas y sus rituales, y nubla la mente y el corazón, hace a un lado la espiritualidad y solo se enfoca en cumplir sus normas, creyendo agradar a Dios. Recordemos que el apóstol Pablo fue fariseo y un perseguidor de cristianos hasta que se convirtió y cayeron escamas de sus ojos, es decir, su religiosidad. Como cristianos debemos centrarnos en la relación íntima con Dios, en mantener las enseñanzas de amor que Jesús nos dejó y permitir al Espíritu Santo sea nuestro guía. El cristianismo no es religión, es una vida renovada y llamados a amar a Dios y al prójimo. Un fuerte abrazo.